Ahora yo le voy a invitar a que salude a 2 o 3, no más de 3, pero salúdelo con fuerza. Muy bien, tome asiento, por favor. Siempre me gustó hacer notas en la Biblia. Antes traje mi primera Biblia. Está media usadita, gastadita. Y no sé si ven, con colores, anotaciones, notas al margen, todo eso. Porque me gusta hacer notas al margen. Ya tiene 41 años esta, pero todavía la conservo. Ahora, claro, pasó el tiempo y ya mis notas no las hago al margen de la Biblia. Porque llegaba un momento en que el margen se me terminaba. Les pasó a ustedes, ¿no? Se termina el margen. Y entonces, como no teníamos otra cosa donde anotar, en aquel tiempo empezábamos a pegar papelitos a las hojas para seguir haciendo anotaciones. Hoy ya no hace falta todo eso. Hoy hago anotaciones en la app de la Biblia o en algún procesador de textos. Ahora la cosa ha cambiado mucho y se ha digitalizado y se ha puesto más rápido todo. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes notas. Algunas notas al margen. Esas notas que se hacen para recordatorio, para estudio. Vamos a tratar de hacer algunas notas al margen. Y quiero compartirles con ustedes esas notas al margen, que son solo eso, notas al margen. Nada más. Son notas recordatorias acerca de la búsqueda, de la importancia de obedecer la palabra, de cumplir la palabra. Me gusta estudiar en la Biblia los personajes anónimos o algunos que son casi anónimos, desconocidos, personas que a los ojos humanos parecen ser intrascendentes. Y cuando comparto esto, cuando estudio esto, cuando veo, me gusta estudiarlas. Por ejemplo, nadie sabe el nombre del muchacho que trajo los panes y los peces y que los discípulos tomaron esos panes y peces y alimentaron a 14 o 15.000 personas con la vianda que traía un chico. Nadie conoce el nombre, pero fue trascendente en la historia bíblica. Nadie conoce el nombre de la hija del faraón que rescató a Moisés del río y sin embargo fue trascendente, relevante en la historia de la Biblia. No hubiera podido ser posible continuar con la historia si estas personas no hubieran estado. Nosotros, en alguna medida, nuestros contemporáneos y quienes nos antecedieron en el Evangelio, también son personas que no están en ningún libro de historia. Los más relevantes o los más importantes se los recuerda por sus libros, por su trayectoria, pero la inmensa mayoría de los creyentes de todos los tiempos son personas desconocidas para nosotros. Y es lindo empezar a ver un poco estos desconocidos. Y hoy
hice algunas notas al margen sobre dos personas que son casi desconocidas. Son los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elisabet. A ellos sí se les conocen los nombres, pero no hay nada de ellos antes de ese evento ni después de ese evento, aunque por allá por el capítulo 23 de Mateo se menciona, el Señor menciona a un Zacarías que fue muerto entre el templo y el altar, y se supone que era el padre de Juan el Bautista, pero son suposiciones. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que está en el primer capítulo de Lucas capítulo 1. Son 20 versículos, pero vamos a tratar de leerlos juntos. Así que, si usted trajo Biblia, le invito a que abra su Biblia en Lucas 1. Si usted tiene su celular, su tablet, hoy yo me traje mi tablet ecológica, aunque según Charlie no es tan ecológica porque el papel está hecho de madera. Dice Lucas 1:5: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Su esposa, Elisabet, también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elisabet tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Así que se dieron cuenta que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elisabet quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Estos dos personajes son los representantes de una enorme multitud de personas que formamos el pueblo de Dios. No habían participado en asuntos que pudiesen estar en algún otro lugar en la historia de la Biblia. No habían vencido a Goliat, no habían participado de eventos como el de los 400
profetas de los Baales que fueron derrotados y muertos y simplemente no se habían ni siquiera anotado en alguna lista de posibles candidatos para nada. Estaban haciendo sus cosas de forma habitual. Y entonces parecían, o a los ojos humanos, parecerían como insignificantes. Pero es interesante notar que para el reino de Dios, los parámetros de comparación son muy distintos a los nuestros. Para el reino de Dios, lo insignificante puede ser valiosísimo. Aún de hecho, cada uno de nosotros, siendo insignificantes como somos tan valiosos para Dios que dice la Biblia que ha entregado lo más valioso que Él tenía para morir por nosotros, a Jesucristo. Así es que realmente Dios saca lo valioso de lo insignificante. Quiero compartir estas notas. Mi primera nota dice: ¿cómo comportarse delante de Dios? La Biblia dice en el versículo 6 que Zacarías y Elisabet eran intachables, es decir, eran íntegros. Y quiero rescatar este asunto porque seguramente ellos, no sé, supongo que habrán tenido, dice que eran ancianos, supongo que habrán tenido 70 años. Vamos a suponer por un momento que tenían alrededor de 70 años y que se habían casado a los 20 cortos. De manera que cuando ellos contrajeron matrimonio, su oración era su familia, tener hijos. Entonces, ellos estaban orando por ese hijo que nunca llegó porque Elisabet era estéril. Y se mantuvieron en integridad aún a pesar de no haber tenido la respuesta, porque pasaron 2 años y no pasó nada, y pasaron 3 años y ella no quedaba embarazada, y pasaron 5 años y no pasó nada, y pasaron 10, y pasaron 20, y pasaron 50. Y ya habían llegado a esta edad sin hijos, pero se habían mantenido expectantes, esperando la respuesta de Dios a aquella oración. Y en medio de todo esto, se habían mantenido intachables, dice la Biblia, en integridad. La verdad es rescatable esa actitud, porque ¿cuántos de nosotros, ante una falta de respuesta de una oración, declinamos, nos quedamos en la lona, nos tiramos al piso, dejamos todo, decimos Dios no me escucha, decimos no tengo respuesta, tiramos todo por la borda, porque no habían pasado 2 meses, ni 2 años, ni 5 años, habían pasado como 50. Y sin embargo, ellos se mantenían intachables, íntegros, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto que falta hoy acerca de la integridad? ¿Cuánto que nos falta hoy ser íntegros, ser sin tacha, tener el valor de la integridad, conservar siempre la integridad y tener en mente y en el corazón siempre la misma actitud, el mismo valor y conservarlo por toda la vida? Mi segunda nota dice que
Bueno, tengo algunos aspectos más acerca de la primer nota. Hice algunas anotaciones más al otro margen, del otro lado. Y dice que cuando Dios irrumpe en la vida de alguien para un proyecto mayor, lo hace mientras el elegido está actuando en sus tareas habituales con fidelidad e integridad. Zacarías no estaba haciendo nada extraordinario, estaba haciendo lo que le tocaba hacer. Elizabeth no estaba haciendo algo extraordinario, no se habían anotado ellos en alguna lista de espera para cuando existiera la oportunidad y poder tener. No, estaban haciendo sus tareas habituales y habían conservado una vida de fidelidad al Señor. Fuera de la fidelidad al Señor, fuera de la fidelidad a nuestro llamado, no existe en nosotros algo que pueda producir visitaciones de parte de Dios. Zacarías fue visitado por un representante de Dios, fue visitado por Dios, fue visitado por quien traía la esperanza, el milagro. La condición indispensable para acceder a los proyectos de Dios es ser fieles en las tareas en donde el Señor nos ha puesto. Ser fieles en lo poco para que el Señor te lleve a lo más. La realidad es que cuando estamos pasando por problemas, nuestra fe decae. Y cuando estamos intentando llevar adelante, salir adelante, y la oración no tiene respuesta, nuestra fe puede decaer. Pero Dios es un Dios que responde, es un Dios que escucha. El Salmo 116, en los 2 primeros versículos dice: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Dios es un Dios que escucha. Dios es un Dios que ve. Dios es un Dios que está atento a tu necesidad. No siempre la respuesta es inmediata. Estamos acostumbrados al llame ya y queremos la respuesta de manera automática, inmediata. No siempre Dios actúa así. Es más, en la mayoría de los casos no actúa así. Dios tiene sus tiempos, pero Dios escucha, ve y responde. Amén. Mi segunda nota, decía, es cómo nosotros reaccionamos ante la voz de Dios. La Biblia dice que Zacarías, cuando vio al ángel y cuando escuchó al ángel que él se le aparece, se asusta. En realidad, creo que es lo que haría cualquiera de nosotros si estando tranquilos, si estando en un lugar en quietud, porque estaba dentro del templo, en un lugar de quietud, de pronto se aparece alguien de la nada y empieza a hablar con nosotros. Cualquiera de nosotros se asustaría. De hecho, la Biblia nos muestra que cada vez que alguien tuvo una visitación de este tipo, en general, en la mayoría de los casos, tuvo miedo, como cualquiera de nosotros. El tema es que nosotros no poseemos la capacidad de movernos en el plano sobrenatural. La fragilidad de nuestra naturaleza no puede soportar más que una pequeña manifestación de lo que es Dios. Una pequeña manifestación de Dios únicamente. Por eso Zacarías se asustó. Ahora pensemos,
en la respuesta que da Zacarías. Y yo me pongo en el lugar de Zacarías. Muchas veces me hago la película y entonces cuando yo estoy leyendo un pasaje de la Biblia, lo veo como si fuera una película y en algunos casos trato de meterme yo en la historia. Trato de ser un partícipe, un actor de la historia de la Biblia. Y entonces me veo allí hablando con el ángel, siendo yo Zacarías, asustándome. Y entonces me dice el ángel, tu oración fue oída. Señor, hace 50 años que estamos orando. Y me venía a decir que mi oración fue oída. 50 años, no 2 meses, 50. ¿Cómo voy a saber que esto va a ser así como vos estás diciendo? ¿Cómo voy a saber? Yo ya soy viejo, mi mujer es vieja, ¿cómo vamos a hacer para tener un hijo? Sería una respuesta lógica que yo daría. Y seguramente quedaría tan mudo como Zacarías. Seguramente, porque el ángel me diría incrédulo y me pondría un boleo. Pero la realidad de la situación me lleva a pensar esto. Hace 50 años que estamos orando y me decís que nuestra oración fue escuchada. ¿Cuándo se escuchó la oración? ¿Ayer? ¿El año pasado? ¿O hace 50 años cuando empezamos? Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Juan tenía que nacer en el tiempo del Señor y tenía que nacer antes del Señor para preparar el camino para que el Señor pudiese encontrar un pueblo dispuesto, como le dice el ángel. Así es que, la verdad, no me sorprende que Zacarías respondiera de esa manera, pero tampoco me sorprende que el ángel hiciera lo que hizo. Por ahí me parece demasiado castigo, pero Dios lo puso de esa manera. Y por otro lado, ¿a qué padre no le gustaría, cuando su esposa está embarazada, salir a todo el mundo y decirle, ¡vamos a tener un hijo! Fabuloso, después de 50 años, siendo viejo, siendo anciano, salir a la puerta y gritar, ¡muchacho! ¡Vamos a tener un hijo! ¡Elizabeth está embarazada! No lo pudo hacer, porque no podía hablar. Solamente después del nacimiento pudo recuperar el habla. Mi tercera nota dice, ¿qué tan frecuentes son las visitaciones del Señor como las que se mencionan acá? ¿Con qué frecuencia ocurren estas cosas? La verdad es que, como decía antes, cuando estudiamos la Biblia nos encontramos con que este tipo de visitaciones no son comunes, son bastante escasas, porque la vida espiritual, nuestra vida espiritual, no se desarrolla en el plano de lo sobrenatural. Se desarrolla en el plano de lo habitual, de lo cotidiano. De manera que, como Dios sabe que estas visitaciones extraordinarias pueden engañarnos, hacernos creer que somos mejores porque nos visitó un ángel, que somos superiores porque hemos sido visitados por un ángel y entonces, claro, yo fui visitado por un ángel y se me apareció mientras estaba orando en la pieza y cuando salgo digo, todos estos mortales que están acá, mirá, a mí me visitó una... Podemos engañarnos y entonces
Dios trabaja porque sabe que es conveniente trabajar en el plano de lo cotidiano, de lo habitual. El cristiano sabio debería hacer suya la oración del salmista. En el Salmo 131, los 2 primeros versículos, dice: Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Estoy tranquilo, expectante, pero esperando a ver cómo Dios trabaja en mi vida. Y Dios trabaja en mi vida en el plano de lo cotidiano, en el plano de lo habitual. Y haciendo lo que habitualmente hago, pero siéndole fiel, como decíamos al principio, en la primera de las notas, siéndole fiel en lo poco. Mi última nota dice: calmemos el miedo. Calma, calma. Aquieta tu miedo. No te asustes. El ángel le dice: no tengas miedo, no te asustes. Esta expresión y sus derivados se usa más de 58 veces en toda la Biblia y casi siempre está referida a un contexto en donde hay una manifestación de lo alto, una manifestación sobrenatural o una palabra sobrenatural. Cuando alguien recibe una palabra, entonces Dios tiene que venir a decirle: no tengas miedo. Cuando hay una manifestación de lo alto, hay una presencia de Dios, Dios tiene que salir a decirte: no tengas miedo, porque eso asusta. Quien teme a una persona, en realidad, es porque cree que ese otro puede hacerle daño de alguna manera. Pero cuando ocurren estas cosas, es por eso que Dios sale a decir: no tengas miedo, porque yo te cuido, porque yo te guardo, porque yo estoy pendiente de tus cosas, porque soy un Dios que escucha, porque soy un Dios que ve. Así que no tengas miedo, aquietar nuestros miedos. En este sentido, la Biblia dice que el tema de nuestros miedos, Él ya lo resolvió. Porque resolvió nuestro pasado, resolvió nuestro presente y resuelve nuestro futuro. Y es por eso que Dios dice, y te está diciendo hoy a vos, Dios, te está diciendo: no tengas miedo, porque hay una razón por la que estás acá. Hay una razón, hay un motivo por el cual estás acá. Dios te dice: yo he resuelto tu problema. Yo he resuelto tu miedo a tu pasado, a lo que traes con vos, a lo que venís arrastrando, a lo que te hace peso. Yo he resuelto tu presente, porque puedo cambiar tu vida. Y yo resolví tu futuro, porque tu vida cambiada te va a traer bendición y nueva esperanza. Por eso, Dios, que ha resuelto todas estas cosas, te dice cuál es la solución que Él dejó, que Él dio, que Él realizó. La solución que Él realizó, la forma en que Él lo resolvió, fue entregar lo más valioso, lo más precioso que Él tenía, lo de más valor que Él tenía. Porque entregó, dice la Biblia, a su Hijo Jesucristo para que Él muriese por nuestros pecados, para que Él pagara el precio que Dios mismo había exigido y que nosotros no podemos pagar. La Biblia dice que Él ya pagó el precio y ahora tu responsabilidad delante de Dios, tu futuro delante de Dios y el cambio de tu presente está en tus manos. Porque la Biblia dice que la única forma
de poder acceder a lo que Dios hizo por vos es por fe. No hay otra manera. Vos podés tomar lo que Dios hizo, podés hacerlo tuyo, pero únicamente por fe, creyendo que Jesucristo pagó el precio y murió en la cruz por vos. Así es como Dios ha resuelto el tema. Así es como Dios te da la solución a tu vida. Así es como Dios va a traer bendición a tu vida. Y creo que en esta noche hay personas que están pasando muchas necesidades y que vienen arrastrando una pesada carga, un pasado que los ata, que los retiene, que necesitan arrastrarlo, pero hoy Dios quiere quitarte toda esa carga. Dios quiere darte la solución. Y en esta noche la solución está en tus manos. Recibí a Cristo como Señor de tu vida. Por eso yo voy a frenar un poco acá y voy a esperar unos segundos a que vos tomes la decisión. A que vos tomes la decisión. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para salvación, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Por eso es necesario que expreses tu decisión. Si en esta noche Dios te está hablando y si en esta noche querés recibir a Cristo, yo te pido que levantes tu mano. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice allá atrás. Dios te bendice. Quede con su mano levantada, por favor, un segundo más. Yo les voy a pedir, por favor, si son tan amables, que vengan aquí. Quiero orar por ustedes. Levántense de su asiento, venga aquí adelante. Yo quiero orar por ustedes. En medio de la tormenta, fuerte y más fuerte, escucharás rugir de las cenizas, la esperanza surgirá. La muerte está vencida, el Rey vivo está. Levanta un aleluya en presencia de mis enemigos. Levanta un aleluya en medio de incredulidad. Levanta un aleluya. Miren, vamos a hacer algo. Yo voy a tener una oración y ustedes van a repetirla conmigo creyendo lo que están diciendo, creyendo de corazón lo que están diciendo. ¿Sí? Te doy gracias, Dios, porque Cristo murió por mí. Te doy gracias Te doy gracias porque Él pagó porque Él pagó el precio el precio que yo tenía que pagar. que yo tenía que pagar. Te doy gracias, Señor, Te doy gracias, Señor, porque hoy porque hoy Cristo quiere entrar a mi vida. Cristo quiere entrar a mi vida. Le abro mi corazón. Le abro mi corazón. Quiero que Él sea el Señor de mi vida. Quiero que Él sea el Señor de mi vida. Que sea quien me guíe, Que sea quien me guíe, me bendiga bendiga y me abra puertas y me abra puertas para que yo pueda ser para que yo pueda ser testigo de lo que Él hizo testigo de lo que Él hizo en medio de mi familia. en medio de mi familia. Gracias, Dios, Gracias, Dios, porque ahora Cristo porque ahora Cristo está en mi corazón. está
está en mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjenme orar por ustedes. Padre, te doy gracias, Señor, por tu mano poderosa en la vida de estas personas. Gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia, tu vida ha entrado a la vida de estas personas. Gracias porque tu salvación se hace evidente. Gracias, Señor, porque ahora sos el Señor en la vida de ellos. Señor, te bendigo. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Detrás suyo, dese vuelta, detrás suyo hay alguien de la iglesia que quiere darle un abrazo. En presencia de mis enemigos, levanto un aleluya. En medio de incredulidad. Por favor, iglesia, póngase en pie si es tan amable. Mi alma es esta melodía. Y quiero en este tiempo presentarles algunos desafíos para que usted tenga en cuenta. Y hoy cuando llegue a casa esta noche, cuando esté comiendo en casa, esté pensando en estos 4 desafíos, que son las 4 notas que estaban. El primero fue comportarse adecuadamente delante de Dios. El segundo fue reaccionar adecuadamente delante de Dios. El tercero fue esperar visitaciones de Dios en medio de nuestra integridad, mientras mostramos nuestra integridad y mientras hacemos las cosas habituales, pero en integridad delante de Dios. Y el cuarto de los desafíos es dejar el temor, porque Dios nos quita todo el temor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero alabarte y honrarte en esta hora. Quiero darte gracias, porque aún lo inútil para vos, Señor, es valiosísimo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos las familias, bendecimos la congregación, bendecimos nuestros barrios. Señor, en medio de los problemas y la violencia, bendecimos nuestros barrios para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ser sal y luz en el lugar en donde vos nos pusiste. Bendecimos nuestra ciudad, Señor. Gracias por la ciudad de Rosario. Gracias, Señor, porque estás trayendo luz y esperanza. Señor, ayúdanos en este tiempo a aceptar estos desafíos. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Y denle un abrazo a su hermano que está cerca, al lado, atrás. Ahora sí, abrace a 5 o 6. Todos necesitamos un lugar donde encontrarnos con la familia, donde encontrarnos con amigos, donde encontrarnos con Dios. Redentor es más que una iglesia, es un lugar lleno de experiencias, amistades y amor. Y te está esperando a vos. Comunidad Redentor, un lugar para todos.